Bueno, vamos a presentar a Eduardo Press, quien es médico, terapeuta infantil y familiar y, digamos, con una amplia experiencia en lo que es la empresa familiar. Hola Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Buenas tardes, ¿cómo te va? Acá estamos, te saludamos con Guillermo Hallström en nuestra columna de Pymes y Emprendedores. Me definiste, digamos, con mi profesión, pero que casi no la ejerzo, digamos. Estoy, como vos dijiste, en el ámbito de las empresas y las organizaciones. Haciendo como una especie de terapia también, ¿no? Digamos, ¿no? Con dos temas interesantes, digamos. Eduardo ha publicado 2 libros y una psicología de las organizaciones, editado nada menos que por Editorial Maki, y después también otro libro que se llama Empresas de Familia, editado por Gránica, o sea, 2 editoriales bastante importantes. Así que sí, el motivo de la charla de hoy, por el cual te estamos molestando, es el tema de la empresa familiar y un título que leí acá en la revista Pymes, en donde, digamos, te han hecho una nota muy interesante, que dice: antes que fundir la firma familiar es mejor venderla. Sí. Bueno, el título no es mío, el título, como suele suceder, lo ponen los editores. Digamos, me parece que no era como el corazón de la nota, pero esa frase la dije, o sea, no voy a decir que los periodistas me sacaron del contexto. Hay evidencia. Yo eso lo dije y lo pienso, ¿no? Como me escribió un amigo mío, me dice, es muy lindo pensar, ¿no?, que cuando el ciclo está cumplido hay que vender, pero bueno, no es fácil encontrar un comprador, esas cosas, a lo cual le contesté, bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Que no hay que vender cuando el ciclo está cumplido, sino antes, porque una empresa con un ciclo cumplido es difícil de vender, pero una empresa en funcionamiento, que está trabajando, que está bien, es un poco más fácil. Hablando en épocas normales del país, ¿no? Digamos, hoy todo es un poco más complicado. Porque eso apuntaba al tema, digamos, lo que estábamos desplegando es el tema de las nuevas generaciones, ¿no? En las empresas. Es verdad que los que somos padres siempre queremos, hacemos las cosas por nuestros hijos, y cuando uno está en una empresa familiar y tiene hijos trabajando con uno, quisiera que la sigan. A veces esos hijos no piensan igual. Y además, muchas veces las familias tienen otros hijos que ni siquiera están trabajando en la empresa, pero tienen otras inquietudes. Y bueno, es todo un tema interesante de ver de cómo lo que yo decía en esa nota es que una de las formas de continuar y de proseguir una empresa familiar que ha generado un patrimonio es utilizar ese patrimonio de la familia para ayudar a los hijos a hacer sus propios emprendimientos, teniendo la facilidad de que sus padres han generado un capital, ¿no? Estos son temas que se discuten siempre en las empresas de familia. En general, los dueños, o la primera generación, o la segunda, siempre están apoyados en el sacrificio y el esfuerzo. Y las nuevas generaciones no conocen eso, y los padres se quejan de que los hijos no se comportan de la misma manera que como les pasaba a ellos cuando tenían su misma edad. Pero bueno, esas son cosas que no pasan en la familia. Se supone que los hijos siempre van a estar un poco mejor que como estaban los padres. Eduardo, pero resulta que sí. Soy Guillermo Hallström. Te hago ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Te felicito porque el tema es apasionante, ¿no? Y es un tema que particularmente en Argentina y con empresas grandísimas, ¿no? El caso, no sé, de las empresas Fortabat, por ejemplo, que terminaron finalmente en manos de los brasileros, con Quilmes, la empresa de los Bember, que finalmente terminó también en manos. Las familias se van como dispersando, empiezan estas empresas seguramente por iniciativa, por un tema de emprendedores, de necesidad, llamémoslo como sea, ¿no? Y después crecen tal vez desordenadamente, y lo que no se tiene en cuenta, que sí se tiene en cuenta en otras partes del mundo, en Europa o en Estados Unidos, es la preparación de esas segundas y terceras generaciones que van viniendo y que siguen, porque en Ford hasta el día de hoy hay algún descendiente de Henry Ford, seguramente en el directorio de Ford. En cambio, acá eso se pierde
tal vez por falta de preparación, tal vez por falta de una toma real de conciencia de lo que costó hacerlo a quienes lo iniciaron y después quienes están ya cuando la empresa genera grandes dividendos, cuando se ha convertido en una empresa líder, viven un poco de rentas y aparece esa cosa así como muy común de, bueno, se van a Europa y gastan lo que produce la empresa acá. ¿Cómo es la historia? Bueno, es más o menos como vos lo dijiste, aunque, claro, vos tomaste ejemplos de empresas muy grandes. Muy emblemáticas, además, ¿no? Porque se muy dio pero además puntualmente. Empresas muy grandes que no son la mayoría de las empresas. Digamos, nosotros en Argentina, como casi en todo el mundo, entre el 70 y el 80% de las empresas son empresas familiares y son pymes. ¿No? Son pequeñas y medianas empresas que, digamos, por ejemplo, el ejemplo que vos viste de Quilmes, Fortabat, los dueños, los propietarios, los que son los dueños del capital, prácticamente no están en la gestión. Pero los que en la mayoría de las empresas, los dueños, esa primera generación, sigue estando en la gestión, siguen yendo a la fábrica o a la empresa todos los días, se levantan a la mañana, abren, cierran, siguen haciendo eso. Siguen trabajando con el mismo ímpetu que el primer día, ¿no? Y pareciera como que ese es el secreto del éxito de algo, ¿no? Sí, y eso es difícil de transmitir, ¿no? Digamos, que por otro lado no hay otra manera de transmitirlo que no sea a través del ejemplo. Pero hay un tema que a mí me interesa mucho, que suelo recomendar y, digamos, charlar con los dueños de las empresas. No solamente la preparación, como vos decís, que hoy día es lo que para los que estamos en el ambiente hablamos de profesionalización de la gestión de las empresas familiares, ¿no es cierto? Que algunos lo confunden con contratar especialistas o contratar gente de afuera, que es una de las alternativas. A mí me gusta mucho el concepto de la profesionalización, de profesionalizar la cabeza de la gente de la familia. Claro. O sea, profesionalizar la familia, que estudien, que se formen para poder gestionar. Pero hay otro concepto que está poco desarrollado, que pocos toman en cuenta, que es lo que uno llama la propiedad emocional de la empresa familiar. Entonces, y eso se aprende de chico. Digamos, se transmite cuando los hijos son chicos, porque si imaginemos esta situación, ¿no? Los padres están trabajando en la empresa, ellos llegan a su casa, están comiendo y la empresa son todos problemas, ¿no? Ya lo que me pasó, que esto y que lo tuyo. La verdad que los hijos van creciendo como con un fuerte rechazo a la empresa. Claro. No un fuerte rechazo, pero yo esto lo escucho mucho. Yo no quiero vivir como viviste vos, le dicen los hijos a los padres. Claro. Yo no quiero quiero vivir así, no me interesa. O como me decía una hija de unos clientes míos, con justa razón, eran los padres y 3 hijos trabajaban juntos en la empresa. Dice, mi papá está chocho porque nos tiene a los 3 acá, pero yo a mi hija la tengo con una empleada. Claro. Entonces, se dan ese tipo de situaciones donde no siempre las expectativas que tienen los padres se corresponden con las expectativas que tienen los hijos, y esto va como un poco más allá de la formación o no que tengan los hijos. Si hay una decisión de que los hijos estén y sigan, obviamente desde ya que la forma de hacerlo es estudiar, sobre todo hoy día que hay tanta competencia y el valor no está puesto en la mano de obra sino en el conocimiento. Sin duda. ¿No? Entonces esto que vos decís de la formación es fundamental. Pero esto que quería agregar esto del concepto de la propiedad emocional, porque hay las nuevas generaciones sienten que trabajan en la empresa de la familia, pero no la sienten como propia. Sí, no tienen sentido de pertenencia, que eso es importantísimo. Exactamente, sí, es lo que uno dice como apropiarse, sentir.
pero para eso hace falta que los padres permitan el desarrollo de nuevas ideas, de nuevas expectativas, digamos, de que los hijos puedan desarrollar sus propias necesidades, lo cual no es sencillo, digamos. Que les permitan de alguna manera tener un protagonismo activo dentro de la compañía y que se puedan lucir, porque uno cuando empieza un trabajo, cuando tiene su trabajo, además del trabajo en sí, le gustan los logros. Si esos logros ya están, porque vienen incluidos en el paquetito de la pyme o de la empresa familiar, te pareciera que uno simplemente lo que hace es ir a controlar lo que está pasando, pero que ya está todo hecho. Entonces por ahí faltaría tal vez esa pata, ¿no? Es así, pero además, a ver, perdón, yo estoy ¿con quién estoy? ¿Con Ernesto todavía? No, hablando. Yo soy perdón, Guillermo, Guillermo, sí. No, voy a esto. El logro, sí, digamos, también hay una pequeña diferencia. Si el logro es para que mi papá esté contento, sí, o el logro es para que yo esté contento, siendo un hijo. Sí. Ahí vuelve la pertenencia, ¿no? Claro, porque, digamos, el hijo, digamos, puede ser brillante. Yo he visto, digamos, he sido testigo, dialogado y conversado con tipos de 40 años que en su casa son padres, hacen su vida y en la empresa están dudando, no pueden decidir si no lo consultan con el padre. Son situaciones que van, como yo digo, van erosionando la creatividad de la persona. Ahora, Eduardo, tengo una pregunta. Digamos, ¿cuál crees, según tu experiencia, que es el punto de éxito, digamos, de una empresa para pasar de una segunda generación? Digamos, ¿hay algún factor que tengamos que tener en cuenta? Un factor como uno, diría que varios, pero digamos, en primer lugar, algo que yo decía hace un rato, ¿no? Es enseñar a amar a la empresa, a quererla, ¿no? En el sentido de, por eso yo decía, digamos, si los hijos crecen en un ambiente donde los padres están todo el tiempo discutiendo, protestando por los problemas que les trae la empresa, es muy difícil que esa nueva generación quiera estar en la empresa. Y si está, que la quiera, porque aprende, digamos, es como si una persona, digamos, habla siempre mal de la suegra, de la abuela, del tío, que yo, cuando lo ve, el hijo no lo quiere ni ver ni pintado. Entonces yo creo que una de las primeras cosas es que hay que enseñar a querer a la empresa. Y eso es, digamos, transmitiendo la idea de que la empresa, si bien trae dificultades y problemas, también es una fuente de satisfacción. ¿No? Y después es enseñar, dar libertad, permitir que se equivoque, ¿no? Ayudarlo. Esto de que se equivoque, yo estaba leyendo un artículo, pues yo estoy escribiendo un nuevo libro que también es ¿Sobre qué tema? También es sobre empresa de familia, pero apuntando, voy a tomar cuatro temas. Esto es una primicia absolutamente absoluta, porque es la primera vez que lo digo en público, digamos. Pero voy a tomar, estoy trabajando sobre 4 temas que son el manejo de las emociones en las empresas de familia, la profesionalización, justamente uno de los temas. El otro es el de la transición, de la dirección, digamos, hacer que es lo que estamos hablando, ¿no? Una transición ordenada. Y después voy a dedicar un capítulo a un tema que está muy en boga últimamente y que hay muchos malentendidos, que es el tema del protocolo, ¿no? De la empresa de familia, que es un acuerdo, digamos, como una especie de acuerdo de convivencia, una cosa así. Yo digo que hay confusión o malentendido porque hay mucha cosa escrita, hay mucha difusión. Entonces, a mí me ha pasado que llama una persona de una empresa familiar y dice: doctor Pérez, queremos hacer el protocolo. Cosa que yo hace 5 años no pasaba, 10 años
Es como pasa con la salud, uno va al médico y le dice, yo quiero hacerme tal estudio porque lo vi en internet. Pero la gente cree que el protocolo le va a resolver todos los problemas de la empresa, y no es así. Entonces hay que trabajar, para hacer el protocolo hay que trabajar antes, es como educar exactamente de qué es el protocolo, ¿no? Bueno, esos son los temas. El primer libro de Empresa de Familia ha sido todo como un libro, digamos, tocando el tema más en general de las empresas de familia, y en este caso estoy trabajando sobre estos 4 puntos, ¿no? Bueno, el manejo de las emociones es uno de los más importantes y que más complicaciones nos trae a los consultores de empresas de familia. Y a las familias también, ¿no? Eduardo, te hago otra consulta que seguramente la gente que nos está escuchando se debe preguntar. En momentos como este, en donde hay una crisis económica, una turbulencia económica, donde las ventas y básicamente el sector de las pymes, digamos, no atraviesa el mejor de los momentos, ¿a este tipo de consultorías les baja el trabajo? ¿La gente aprovecha tal vez como contrapartida de esto y en un momento de crisis en donde a lo mejor merma el trabajo en sí de la compañía, aprovechar para esto que tiene que ver con una profesionalización o con una capacitación o con una forma de ir evaluando el día a día de la compañía, o directamente este tipo de cosas como con la publicidad, que a veces donde en las épocas de crisis lo primero que desaparece es la publicidad? ¿Cómo lo viven ustedes? Te lo digo por lo menos la experiencia que yo tengo. Sí. O sea, yo afortunadamente, curiosamente, tengo trabajo, tengo varias empresas familiares clientes. Ahora, es cierto, no por el tema, si bien el tema de la profesionalización siempre está como una especie de subtema, digamos, cada vez que uno trabaja en el progreso, la mejora de una empresa familiar, obviamente está trabajando, aún sin decirlo y sin proponérselo, en la profesionalización. O sea, una empresa que es una mejor empresa es una empresa más profesionalizada. Lo que yo veo es, ya digo, yo estaba en contacto a raíz del artículo que salió en la revista Pymes de Clarín. O sea, mucha gente se ha comunicado conmigo. El comentario tiene mucho que ver con lo que vos decís. Y aquí estamos peleando el día a día. Claro. Estamos bien, pero bueno, luchando con el día a día. Entonces, en estos casos, en estos momentos, estos temas como de, bueno, aprovechemos para trabajar en la profesionalización, mejoremos estas cosas, son casi como un lujo, te diría yo, ¿no? Como decir, bueno, ahora que tengo menos trabajo me voy a poner a estudiar inglés, ponele. Claro, a lo mejor eso pasa, a lo mejor eso pasa, digo, desde a partir de una determinada categoría de pyme, ¿no? Donde por ahí a lo mejor después de una buena época pueden aguantar. Pueden aguantar, ¿no? sí. Pero esas cosas pasan cuando las empresas están bien y quieren estar mejor. Entonces, vamos. En estos momentos, yo te digo, la mayoría de las consultas que yo recibo son consultas bastante comunes, pero que la gente no puede dejar de hacer, que es los temas de las relaciones, los conflictos, las discusiones, temas societarios, se murió la mamá, entonces hay lío entre los hermanos, pues yo quiero tanto, o como me llamó un padre hace un par de meses en una empresa con la que estoy trabajando, dice, no, todo bien, pero mi hijo mandó un mail diciendo que quiere ganar más porque él hace más esfuerzo que los demás. Y ahí se le Claro, ¿cómo organizás ese pequeño entredicho familiar? No es complicado. Mi padre me dice, mire, me dice, yo siempre manejé todo esto, me cayó como una bomba, porque él justo, ¿cómo vine a decirle una cosa así? Y bueno, y entonces él quiere ganar más. Después uno habla con él y dijo, no, yo no le dije a mi papá, yo no dije que quiero ganar más, yo quiero que los demás hagan, si vamos a ganar lo mismo, que los demás hagan el mismo esfuerzo que hago yo. Bueno, ese tipo de temas aparecen en estos momentos porque justamente
en momentos como estos, donde tienen que estar más afilados, para sostenerse, este tipo de temas complican mucho el trabajo.